participación en las federaciones y todo, yo creo que, bueno, es un cooperativista nato. Vos lo conocés, así que yo no. Sí, sí, es un gran hombre, que ha dado todo bueno, y ya lo tenemos al aire, a José Carlos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola José Carlos, Sí, Hugo. ¿cómo estás? Hola, José. Bien, acá en el medio del departamento de Nogoyá, en la provincia de Entre Ríos. Ah, ¿estás en el campo? Hola. Hola, José Luz. Soy la compañía de Hugo acá en el programa, en la Hola. radio. Un gusto. ¿Me escuchás? Hola. No te escucho. Sí, yo te escucho, perfecto. Ah, bueno, Ah, perfecto, ¿Vos listo. a mí? Sí, sí, te escucho bien, te escucho bien. ¿Estás en el campo? ¿Estás en la Bueno, ruta? ¿Dónde estás? en el campo, sí, en el departamento de Nogoyá. Ah, bueno, bueno, esperemos que salga bien la charla entonces. Este, Y bueno, espero que sí. Y yo por eso te decía que yo a esta hora solo tengo posibilidades de comunicarme por WhatsApp. Acá señal. Vos sabés que no existe todavía la señal telefónica. bueno, Existe bueno. puntualmente en algunos lugares, pero hay que estar medio escondiéndose entre los yuyos para poder hablar. Bueno, bueno. Bueno, pero estos formatos ya no es muy útil, así que vamos a comenzar. Ya estuvimos presentándote tu trayectoria como al frente de la cooperativa Acaur Ahora, y ahora, ahora te estoy escuchando un poco complicado. A ver, ¿cómo? ¿Repetí? te estuvimos presentando acá en la radio. Que estuviste al frente de la Acaur durante 40 años o más, vos me podrás corregir. También estuviste en Fedeco y en Focafa, algo así, en la asociación de Aftosa, ¿no? Sí, en la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa, sí. Ajá. Bueno, bien, decinos entonces por dónde empezamos. De acuerdo a lo que charlamos, la idea es tomar a la cooperativa, la COUR, y en momento de crisis y cómo pudiste resolverlo. Bueno, es una historia un poco larga, porque debemos ubicar la crisis alrededor de 1970. Ahí empezaron a tomarse una serie de decisiones que no fueron saludables para la empresa cooperativa. Esas decisiones, en parte producto de una crisis política que se gestó dentro de la comunidad de los asociados. En esa época, por esa época, en Entre Ríos irrumpieron las ligas agrarias mm, y eso tuvo su epicentro en los departamentos Diamante y Paraná. La presencia de la liga agraria cautivó a una parte de los socios de la cooperativa y generó enormes diferencias con otra parte de los asociados. Ujú. Eso fue, digamos, una cuestión que se arrastró durante bastante tiempo hasta después del golpe en el que, digamos, prácticamente se neutralizaron las ligas agrarias y eso desaparecieron la actividad, pero, digamos, las consecuencias, el recelo que había entre un grupo de socios con otros grupos de socios persistió. Ese es el contexto, digamos, político en materia de la masa, entre la masa de asociados. Pero también se fueron dando situaciones, decisiones económicas de inversiones que fueron generando problema tras problema. Porque en la cooperativa, digamos, la base de muchas décadas antes del 70 era la actividad avícola, la producción de huevo que se comercializaba en Buenos Aires y acá, casi todo en Buenos Aires. Ujú. Incluso la cooperativa llegó a tener un local propio donde se depositaba el huevo y se colocaba dentro de los mayoristas.
Y por esa época empezó a aumentar sensiblemente la actividad agrícola y bueno, también se empezaron a generar demandas de parte de los socios que pretendían inversiones en plantas de silo o en silos, porque ya ahí se produjo el cambio de la modalidad operativa en la comercialización del grano. Se pasó de la bolsa al granel. Bueno, digamos, un sector pugnaba por inversiones en huevo, el otro pugnaban por inversiones en la parte agrícola, y así se fueron dando una sobreinversión que si la ubicamos en el tiempo, ¿no es cierto?, vino el Rodrigazo y después vino Martínez de O. Lógicamente hizo estallar la parte económica de la cooperativa. Así que crisis económica, crisis política, empezaron a cambiar el subgerente, el gerente, cambios de consejo, asambleas extraordinarias multitudinarias, etcétera, etcétera, y así fue avanzando el problema hasta que aparezco yo como parte de un grupo de empleados que estábamos en la cooperativa tratando de seguir, de encontrarle una solución. Cabe acotar que la dirigencia de la cooperativa de aquella época buscó por todos lados personas que pudiesen gestionar la cooperativa, no encontrando acuerdo por ningún lado, por lo que finalmente se terminó de aceptar o de tirarnos a nosotros esa situación. Y bueno, ahí se empezaron, buscamos un poco, hubo 3 intentos clásicos de buscar la solución por el lado de una mayor ajuste, digamos, desprendiéndonos de algunas cosas, como por ejemplo una sucursal que no era rentable porque, digamos, estaba sobredimensionada la cantidad de personal para la evolución que tenía. Bueno, ahí se buscó una solución por el lado de plantearle a un grupo de socios que hagan su propia cooperativa y la siga gestionando. Eso duró un tiempo y después pasaron a ser sucursal de otra cooperativa, que de la. Pero bueno, así se buscaron, digamos, la conversión de otros activos para tratar de hacer caer la deuda, y se buscaba, ¿no es cierto?, por el lado de darle la máxima actividad económica a algún sector. Eso funcionó más o menos bien, pero siempre se nos empezaron a cruzar algunos problemas insolubles, como por ejemplo, cuando veníamos más o menos remontando los problemas económicos y financieros, se nos cae una empresa líder de la provincia de Entre Ríos, que dedicada a la industrialización del aceite de lino y de girasol, que era Goldaracena Hermano, una empresa de 120 años que nos clavó con $100.000 en el año 90. Imagínate vos que eso, digamos, nosotros era plata que no teníamos, se le pagó a los socios todo el girasol y el lino, pero con un crédito en cuenta corriente de ACA que era altamente oneroso. Así que bueno, se trató de encontrar la solución por otro lado, buscando por el lado de una integración avícola con gente de Gualeguaychú, que tenía un frigorífico y una X cantidad de pollo y una cadena de comercialización de pollo en Buenos Aires, pero ahí nos tropezamos con el problema de que Caballo, con el 1 a 1, nos entraba el pollo de Brasil más barato que lo que nosotros nos costaba generar un kilo del pollo. Así que, de nuevo, crisis, más crisis, y ahí sí ya echamos mano a un esquema tradicional, que era tratar de congelar los pasivos. Tuvimos la suerte que en ese momento empezaban a caer los bancos como porotos de la chaucha, y nosotros teníamos un pasivo con el Banco Almafuerte que se cayó y esos pasivos pasaron a un fondo fiduciario, pero con muchos defectos legales.
El Banco del Río también se caía y se cayó, nosotros le empezamos una acción judicial por incumplimiento de mandato. Y bueno, ¿qué hicimos? Llegado a ese punto, donde ya habíamos probado por el lado de una integración avícola, habíamos probado por el lado de gestionar de la mejor manera posible los cereales para aumentar el volumen de ellos, dejamos de lado todo eso y empezamos a hacer un ajuste clásico que era tratar de controlar al máximo los pasivos, tratar de cuidar mucho al máximo los gastos, desprendernos de todo lo que era posible desprendernos y buscar concentrarnos en que las actividades que desarrollaba la cooperativa fueran altamente rentables para tratar de ir pagando los pasivos. Y así fuimos avanzando, y en el transcurso de 5 o 6 años logramos, con un poco de suerte, porque digamos, la caída de los bancos terminó ayudándonos, digamos, en la negociación, se pudo desde una posición más tranquila y más proactiva, ¿no es cierto?, para la cooperativa, encontrar la forma de neutralizar, de pagar con la menor cantidad de recursos posible esos. Y con los socios, que eran nuestro otro problema, porque nosotros, a la falta de capital de trabajo, que es la crisis de todas las cooperativas, que realmente no tiene capital de trabajo. Caur era un ejemplo clásico de falta de capital de trabajo. Tomábamos recursos de los propios socios que lo depositaban con un tiempo determinado para que fuera capital para comprar trigo, para comprar mercaderías, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando tuvimos eso, lo tuvimos que congelar, tuvimos que hacer una especie de corralito, pero a medida que teníamos un peso de rentabilidad, todos los meses íbamos devolviendo con cierto criterio, qué sé yo, de darle al que más necesitaba cierta prioridad, pero bueno, así se avanzó hasta, digamos, cumplí con absolutamente todos. Y bueno, llegado a ese punto donde la cooperativa había logrado sanear sus pasivos, ¿no es cierto?, empezar un plan de reconversión de los edificios y de todas las estructuras de servicio para modernizarla y ayornarla a los nuevos tiempos. Cabe agregar que en todo este tipo de situaciones es importante los liderazgos. En ese sentido, yo tuve la suerte de construir un liderazgo aceptado por la mayoría de los socios, y que me permitió, digamos, manejar con cierta mano dura el control del gasto. Uh-huh. Y el control cuidar y, digamos, sin muchas consultas que lleven tiempo, manejar la parte operativa, económica y operativa. Hola. Sí, para ubicar en el tiempo, hablaste de la crisis de los bancos, la ubicás en el año 2001, ¿no? Y antes empezaron las crisis de los bancos. Ajá. Claro, el Banco del Río cayó antes, y fue, digamos, empezó una sucesión de bancos cooperativos. Se cayeron los bancos cooperativos. Claro. Se cayó el Banco del Río. En los 90 eso. El Banco del Río era estatal en esa época, o semiestatal. Y fue absorbido por un conjunto de bancos cooperativos y terminaron cayéndose todos juntos. Uh-huh. Pero el Banco del Río a nosotros nos jugó una muy mala pasada porque, digamos, entró en incumplimiento de mandato. Y eso nos permite, porque, digamos, cuando vos tomás un crédito en la cooperativa, como los consejeros tienen que avalar
Ajá. que había aparecido la obligatoriedad de que las cooperativas debíamos tomar un seguro de vida para los consejeros. Y bueno, tuvimos una situación donde se nos murió un consejero, y cuando quisimos que se nos atienda la proporción del aval que tenía que tenía sobre su espalda este hombre con el seguro, nos encontramos que ellos no habían contratado la póliza de seguro, pero a nosotros nos cobraban religiosamente todos los meses mira. en las cuotas, Qué locura. la cuota del seguro. Ujú. Eso nos facilitó a nosotros un juicio y, mientras se ventilaba el juicio, nosotros no pagábamos. Claro. Entonces, era parte del oxígeno que obtuvimos con los bancos. O sea, un banco, el Almafuerte caído, el Banco del Río con un juicio encima, y bueno, teníamos solamente el Nación, y que tratábamos de ir cumpliendo. ¿Y la caída de Goldracena, en qué periodo lo ubicás? Yo no me acuerdo. Bueno, cayó en el año 90. Goldracena previas. Cae como consecuencia de que cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque ellos, todo el destino del aceite de lino iba a Rusia. Era el gran comprador para el tema de pintura en los barcos. Cuando cae la Unión Soviética, que ellos eran de los pocos de los que todavía usaban aceite de lino. Claro. El resto de la actividad naviera en el mundo ya se había modernizado y utilizaba aceite sintético de otra característica. Bueno, eso fue un tiro de gracia para Goldracena, que cayó, y fue un tiro de gracia para todo el cultivo del lino, y fue un tiro de gracia para nosotros y otras empresas más que también tuvieron que soportar los quebrantos significativos, ¿no? Sí, ahí Goldracena entró en quiebra y se liquidaron bienes ahí, o nunca la cooperativa cobró esos montos. La cooperativa no cobró ni un centavo de todo eso. Mirá. ¿Por qué? Porque, fue muy mal manejado el proceso de quiebra, muy mal manejado, y bueno, nunca los recursos eran mínimos, los que se vendieron campos, se vendieron industria, pero todo era bastante viejo, obsoleto, y no había mucho interés en ese tipo de estructuras industriales ya a esa altura del partido. Y Entre Ríos tiene una rica historia, pero nada más que historia en el tiempo, de una cadena de fábricas de aceite que estaban sobre todo todas las localidades que estaban radicadas sobre el central entrerriano. O sea, teníamos en Pinto, en Crespo, en Hernández, en Nogoyá, en Lucas, en Basavilbaso, en Gualeguaychú, qué sé yo. Todas las localidades tenían su propia planta de industrialización del lino o después de girasol, ¿no es cierto? Para la audiencia, la aceitera. Para la audiencia, que venían de la época de Frondizi, más o menos ubicadas en el tiempo de esas aceiteras. Para la audiencia, el central entrerriano es el tren. Para la audiencia, sí, el central entrerriano fue un ferrocarril que unía la ciudad de Paraná pasando por por Basavilbaso, y ahí iba hacia el norte y hacia la zona de Gualeguaychú, hacia los puentes, pasaba por un ferry antes, y hacia el norte iba hacia Misiones, Corrientes y Misiones, ¿no? Bien. Hoy es la línea Urquiza. Exactamente. Que no existe más, creo. Y volviendo al recorrido histórico, después ubicás el comienzo de la crisis, pasa a ser una crisis financiera típica, ya en el 2001, 2002, 2003, por ahí, cuando comenzás con el ajuste tradicional.
ahí ya estábamos resolviendo nosotros la parte, teníamos bastante controlada la parte de financiera, porque digamos de toda la crisis de los bancos, y nosotros habíamos visualizado en el 95 más o menos en adelante, cuando se nos cae a nosotros la actividad, la integración avícola que habíamos armado, digamos, nos golpea de tal manera que digamos, algunos pensaban en concursar a la cooperativa. Nosotros nos resistimos totalmente porque confiábamos en encontrarle la vuelta al problema de alguna manera, y bueno, seguimos empujando y trabajando, buscándole la solución. La solución vino facilitada por la crisis que tenían nuestros acreedores. Los acreedores eran los bancos. Claro. También teníamos acreencias por parte de la Asociación de Cooperativa Argentina. Esas las resolvimos un poco de otra manera, porque la cooperativa tenía una enorme cantidad de capital generado a través de la actividad de tantos años en la Asociación de Cooperativa Argentina, y bueno, terminamos canjeando la deuda por capital. Bien. Sí, claro. Pero nosotros seguimos, digamos, el capital que tenía la cooperativa era superior a la deuda que tenía la cooperativa. Sí, patrimonialmente, o sea, era superado. Seguimos siendo socios, seguimos estando adheridos a la Asociación de Cooperativa Argentina, digamos, con menor capital, porque CAUR es la primer cooperativa que se adhiere a la Asociación de Cooperativa Argentina de todo el lote de cooperativas de Entre Ríos. En 1932 nosotros somos la primer cooperativa que toma la decisión de adherirse a la Asociación de Cooperativa Argentina. Bien. Y todo este manejo de la crisis, vos hablaste de que te fue muy útil el liderazgo construido en el proceso de... Y si no generas credibilidad, Hugo, de alguna manera, es muy difícil que la gente por ahí acepte determinadas medidas que uno tomaba. Por ejemplo, el tema de congelar los depósitos de los propios productores y devolverlo de acuerdo a las posibilidades reales y genuinas que tenía la cooperativa. O sea, si la cooperativa, el sector supermercado, la fábrica o los insumos generaban superávit, ese superávit era los recursos con los que nosotros enfrentábamos esos pasivos. Y bueno, para eso necesitas que te crean, porque si no te creen estás en el horno. Digamos, nosotros, imagínate que tuvimos un solo intento judicial, un solo socio judicializó sus recursos depositados en la cooperativa. Y logramos, conseguir que el juez entienda de que eran aportes de capital operativo por parte de los socios, y que por lo tanto logramos que lo asimilen a lo que tiene establecido la ley de cooperativa, que es que vos devolvés el capital en función de que se anoten su interés en que se le devuelva la plata, pero esa plata, digamos, va atada a los resultados económicos que genera la cooperativa. Sí, correcto. Como nosotros en esos años dábamos déficit, digamos, no estábamos en condiciones de devolverlo. La justicia lo entendió, generamos jurisprudencia sobre eso, y bueno, eso frenó cualquier otro intento de judicializar su recurso, ¿no? Por eso, y esta seguramente tuvo un costo social importante en ese periodo de crisis, tanto para vos como gerente como para la cooperativa. Resistir socialmente también supongo que ha sido un tema de tratar, ¿no? ¿Un tema acá? ¿Cómo decía? No. Sí, eso digamos, eso todo es fácil contarlo ahora que pasó,
pero es un proceso muy doloroso, que genera muchas heridas y muchos traumas, es muy traumático. No siempre uno es lo justo que se debería hacer frente a distintas demandas que tenían los socios, digamos necesidades que tenían los socios. O sea, mi oficina era un confesionario, ¿no es cierto? Sí, o sea, por eso. tenía todos los días X cantidad de socios que venía a plantear sus problemas y pidiendo que se los tenga en cuenta para alguna devolución de capital. Claro, no era lo justo que todos esperaban, ¿no? No era lo justo que todos esperaban, sino que lo justo era una medida de necesidad de la cooperativa. No había otra opción. Claro. O se aceptaba ese camino, que era difícil, triste, digamos, exento, lleno de problemas, o era concursarse y que desapareciera. No te olvides que, digamos, le digo a la audiencia que lamentablemente en ese periodo que yo estoy hablando, del 70 al presente, ¿no es cierto? Entre Ríos perdió 13 cooperativas agrícolas. 13 cooperativas agrícolas. 13 cooperativas que yo conocí, 13 cooperativas en las que yo fui a reuniones. Lamentablemente, esa es la realidad. Nosotros podemos decir hoy en día que todo ese proceso fue muy triste, para muchos socios, muy traumático, pero logramos mantener la cooperativa, que hoy, digamos, este año cumple 95 años. Cuando muchas otras empresas se cayeron. Sí, claro. Hablo de empresas como Goldaracena con 120 años, Sagemüller, que tuvo una crisis feroz, que zafó con muy pocos bienes, que digamos muy reducida. 13 cooperativas hablo que desaparecieron, bancos cooperativos que estaban acá en la provincia, como el VICA, otros que habían tenido sucursales acá, también desaparecieron. O sea, desapareció empresas acá en la región. No quiero cargar de ese tipo de datos a la audiencia, porque sé que estoy hablando con gente de la zona de La Plata, y yo me refiero acá a la provincia de Entre Ríos, pero acá muchas empresas cayeron en todo ese tiempo, que bueno, frente a todo eso nuestro plan funcionó y digamos logramos mantener una herramienta tan útil como es una cooperativa, que en el caso de Cavour es una de las cooperativas que nació digamos, no tan en el perfil de colocar la cosecha, sino que es una de las cooperativas con necesidades sociales más elementales, como era el alimento. Ellos necesitaban colocar mejor la cosecha, pero digamos la base social de la cooperativa de Cavour era de gente muy humilde. Si bien todos formábamos parte de lo que era la inmigración de alemanes del Volga, pero los más pudientes, los que estaban más acomodados, se colocaron, digamos, que se mantuvieron sobre las tierras más fértiles, y a medida que nos íbamos alejando del río Paraná, las tierras en Entre Ríos son menos fértiles, y la inmigración alemana, de rusos alemanes, es una inmigración que, digamos, era de colonos, típicamente colonos, ¿no es cierto? O sea, que de gente que laborea la tierra. Por lo tanto, digamos, Cavour nace como respuesta en el departamento Nogoyá, distrito Algarrobito, algo en Isleta, algo en Hernández, algo en Aranguren, pero digamos siempre ya digamos alejándonos del río y digamos avanzando sobre tierras menos fértiles. Bien. Por lo tanto era gente más humilde,
era gente con más problemas, y esa era la gente, es la gente que finalmente forma la cooperativa agrícola, bajo un liderazgo muy importante de un maestro albertino que fue Santiago Stemblecher, que fue el que logró justamente con su prédica, era gente conocida, que logró digamos, que la gente le creyera y que aportara, entre los cuales está nuestro abuelo Hugo, que era un hombre que ni siquiera conocía bien, no sabía leer y escribir casi, y sin embargo abrazó la causa de la cooperativa, convencido por esta gente que lideró a un montón de colonos, que 60 fueron los que suscribieron capital inicial para dar origen a la cooperativa. Y para si querés, en alguna otra oportunidad, yo justamente estoy trabajando en este momento en la Federación Entrerriana con la historia de las cooperativas en Entre Ríos. Es muy rica porque Entre Ríos tiene la virtud de tener la primer cooperativa agrícola y la primer federación de cooperativas, que es la FEDECO, la Federación Entrerriana, de la cual yo soy su secretario. Pero la inmigración, o sea, todo esto se gesta a partir de Urquiza. Urquiza es el puntapié inicial de toda esta inmigraciones, o sea, con haber pasado el río Paraná, con haber formado el Ejército Grande, cruzar el río Paraná, pelearlo a Rosas y ganarle las batallas a Rosas y dejar la Constitución Nacional. A partir de ahí se abre un espacio de seguridad jurídica que primero Urquiza trajo los colonos franceses, después vinieron los judíos que se ubicaron en el centro de la provincia, pero ahí no eran tanto agricultores, ahí eran más artesanos, comerciantes, gente, algunos agricultores. Y simultáneamente vino la inmigración alemana de los rusos alemanes o los alemanes del Volga, que se ubicaron sobre la costa del Paraná. Esos eran auténticamente agricultores. Ellos salieron de Alemania como agricultores, estuvieron más de 100 años en Rusia como agricultores y vinieron a la Argentina y siguieron la agricultura. Y ahí se asientan, digamos, es la base de un grupo importante de cooperativas que nacieron en esas inmigraciones. Bien. José Carlos, muchas cooperativas en la inmigración de los judíos y otras que nacieron por este lado en la costa del Paraná, sobre la base de los agricultores alemanes del Volga. Para dar un cierre a la charla, quisiera que nos relates cómo está ahora, cómo está ahora la cooperativa, que creo que muestra una cara mucho más agradable y habiendo superado la crisis y ya con una juventud a cargo de la cooperativa, ¿no? Contanos cómo está ahora brevemente. Bueno, la cooperativa logró estabilizarse y hoy es una cooperativa potente en materia de actividades económicas. O sea, lo primero que hicimos fue tratar de ordenar toda la parte, mejorar toda la parte edilicia, modernizándola, ampliando, porque nosotros tenemos, históricamente la cooperativa nació con los sectores de consumo, como te relaté hace un rato. Entonces era imprescindible, generar un edificio que albergue de una manera más significativa y más ordenada y más moderna, el supermercado, la ferretería, las oficinas, etcétera. Todo eso se modernizó. También se está modernizando la fábrica, la fábrica de alimentos balanceados, que está creciendo en lo que hace a producción. La cooperativa, una de las últimas cosas que hice yo en mi gestión antes de retirarme fue la compra de un campo de 32 hectáreas en la zona de Hernández, donde se armó un criadero, una planta de engorde de cerdo. Tenemos alrededor de 6.000 cerdos en engorde. También compramos varios terrenos en el área industrial porque queremos
trasladar la fábrica de alimentos al área industrial, porque estamos metidos dentro del pueblo y dentro de la planta urbana, y genera problemas sí, contaminación, ruido, por presencia de camiones, uh-huh, por presencia de polución de polvo, etcétera, uh-huh, etcétera, ruidos, etcétera. Sabemos que eso tiene que adecuarse a los nuevos tiempos y hay que ir al área industrial. Bien. Hoy lo más importante también es que hemos modernizado todos los sistemas, eso se hizo antes y se sigue haciendo ahora, y se hizo todo un trasvasamiento, o sea, hoy hay toda la estructura de gestión de la cooperativa, es gente joven, ya de mi época quedan pocos, uh-huh, toda una renovación, uh-huh, y también el Consejo de Administración quedan muy pocos de mi época y ya todo es gente nueva que se incorpora a la cooperativa. Perfecto. Hoy es una cooperativa que es, te diría, un ejemplo porque no solo porque puede mostrar esa historia de resiliencia, sino que también de potencial económico, ¿no? Y de respuesta a las necesidades de los socios. Bueno, José Carlos, quería preguntarle una cosa. Dale, ahí te pregunta Luz. Hola, José, Luz habla. No, quería saber cuántos asociados quedaron, cuántos asociados tienen en la actualidad, como para dar un pantallazo. ¿Cuántos? Asociados. ¿Cuántos empleados? Asociados. Asociados son 1.000 y monedas. Ay, grande. Claro. Lógicamente producto después de depuraciones de padrón, o sea, cada tanto, digamos, se hacen los mecanismos que tiene establecido la ley, porque, digamos, lamentablemente hay el sistema cooperativo agropecuario, por lo menos no conozco cómo es el tema dentro de las otras rubros cooperativos, las cooperativas, adolece de que no hemos respetado un ajuste del capital. Uh-huh. O sea, nosotros ni no conozco pocas cooperativas que se ocupen de respetar el valor del capital. Uh-huh. O sea, nuestros padres, nuestros abuelos pusieron, qué sé yo, X cantidad de pesos, y eso hoy son monedas, son centavos. No existe, Entonces, nadie le presta atención a eso de ponerlo como uh-huh, un capital en los juicios sucesorios. Sí, claro. Por lo tanto, se hace la sucesión, eso queda colgado ahí y cada tanto hay que hacer algún procedimiento para depurar el padrón para que claro, no. Es un patrimonio, habría que declarar. Nombres que ni existen más. Claro. Bueno, José Carlos, muchísimas gracias y realmente una charla muy buena, muy extensa y quedan planteados varios temas. Sí, la FEDECO es todo un tema que creo que sería muy interesante en otra charla tenerlo presente y bueno, nos vemos pronto. Bueno, un abrazo y muchas gracias por la oportunidad de contarle a la audiencia de ustedes lo que pasa aquí en Entre Ríos. Claro, una cosa, o sea, la idea es tener un programa federal, no solamente de la zona. Y es muy enriquecedor conocer las realidades de la Argentina profunda, ¿no? Sí, sobre todo el tema despertó porque tuvimos un reportaje a la Federación de Cooperativas de Trabajo de acá de la Nacional y que planteaba como tema central la crisis que están atravesando las cooperativas. Entonces nos parecía interesante empezar a tratar el tema, ¿no? Así que muchísimas gracias, Pablo, José Carlos. Bueno, un gusto. Un abrazo y muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Tremenda charla con José Carlos Conrum, ingeniero agrónomo y muy interesante porque toda una historia de las crisis argentinas, realmente, porque vivimos de crisis en crisis. El tema de las ligas agrarias, qué tema tan interesante, ¿no?
Claro, viste, ahí esa es la razón, el motivo de que las ligas agrarias tenían vínculo en la zona. Lo dijo después, porque la cooperativa agrupa a los pequeños productores, a los más pequeños. Claro. Y es donde la liga agraria comenzó a organizar al productor, sobre todo en ese momento.